Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me da mucha ansiedad, pero que todos hacemos en algún momento y es el rechinar los dientes. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, está con nosotros Flor Arriaga para sacarnos de dudas. ¿Cómo estás, Flor? Qué gusto verte. Muy bien, Gilberto, muchísimas gracias. Un gustazo volverte a ver y verte bien. Muchas gracias. Oye, eso de la rechinada, me he estado cachando en las noches con la mandíbula súper, a lo mejor no haciendo fricción entre los dientes, pero Pero sí apretada. apretando mucho la mandíbula. Uy, sí, Incluso despierto con dolor y me he claro. estado vigilando y sí trato de aflojarla un poco, pero me imagino que es por estrés. Claro, efectivamente, por muchas cosas. Fíjate que la pandemia nos ha dejado mucho y ahora ya ves que siempre nos la pasamos estudiando, ¿verdad? Nos metimos a un curso de neurociencia, justo por el bruxismo, el apretar los dientes y el rechinar los dientes o sea, nosotros lo conocemos coloquialmente, digamos, como bruxismo, ¿no? Y entonces es bien bonito porque empiezas a ver las razones y tradicionalmente se veía que el bruxismo pues te pone guardas y entonces estaba tratando, digamos, que el síntoma más no la enfermedad. Entonces, de repente empiezas a estudiar y dices que ese bruxismo efectivamente es apretar los dientes inicialmente e inclusive hasta rechinarlos y tronarlos. Y tenemos muchos pacientes desde niños que tienen desgastes muy severos de los dientes o que tienen fracturas verticales del esmalte. Los adultos, sobre todo cuando empezó la pandemia, era impresionante la cantidad de muelas fracturadas que llegaba, sobre todo de personas que tenían responsabilidades muy fuertes sobre sí. Entonces, en esos casos, pues ya no queda de otra más que quitar la muela, porque una fractura vertical, imagínate pues cómo le haces, aunque le hagan de endodoncia, no la puedes rehabilitar. Y entonces empezamos, o sea, la neurociencia, que al final de cuentas es lo que estamos muy pegados ahorita en la odontología, empezamos a ver, bueno, ¿qué está pasando, no? Si empezamos a ver que el apretar los dientes efectivamente es una manifestación de estrés, pero regresamos otra vez a lo que siempre o muchas veces en otras ocasiones hemos hablado contigo y que yo sé que vas a salir experto en ese tema, que el bruxismo es una manifestación, es una reacción de defensa de tu cuerpo. Porque tú llegas y te duermes y tienes que tener una vía aérea completamente limpia para poder respirar. Pero ¿qué pasa en esos casos en donde tenemos una alergia que vaya, tenemos razones de más para ser alérgicos en Puebla sobre todo, y en México y en todas cuantas contingencias hemos tenido, nuestro clima ahorita ha cambiado muchísimo. Entonces tenemos una rinitis, pues abrimos la boca. Pero si abrimos la boca, pasa la saliva y puede pasar la saliva a la vía aérea. Entonces, ese sueño que nosotros tenemos que tener normal y que tenemos que tener un sueño REM, se llama, que es un sueño profundo, por lo menos 2 horas en nuestra noche, y que tenemos que estar bien pendientes de nuestras horas de sueño, pues en lugar de llegar a ese sueño, si tu cuerpo, aunque estés inconsciente, digamos, siente que hay un peligro, aprieta los dientes. Porque al apretar los dientes va a mandar una señal a tu cerebro para que te despiertes y estés en un estado más alerta. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que aprietan los dientes, pues no descansan y amanecen como trapeados. No sé si sea tu caso, pero ¿por qué estás apretando los dientes? Ahora vamos a ver, ya dijimos que lo primero que tenemos que ver es que podamos respirar bien por la nariz. Bueno, ok, respiramos bien por la nariz. Pues fíjate que muchas veces nosotros necesitamos ese sueño, esas 2 horas de sueño diarias. ¿Por qué? Y te lo digo, yo sé que tú te levantas muy temprano y entonces empezamos a tener alteraciones de nuestra producción de dopamina y empezamos a tener problemas en donde empezamos a ser un poquito menos tolerantes, digamos, tenemos más ansiedad, más estrés y todo. Pues todo esto pasa con los niños también. Pero a los niños, en lugar de estar preocupados porque vamos a tener que pagar esto y tener que pagar lo otro y hacer esto, ¿qué está pasando? Que estamos sobreestimulando el cerebro. ¿Y cómo lo sobreestimulan en un niño el cerebro? Pues lo primero
es que un niño antes de los 2 años no tiene que ver más que 20 minutos máximo de pantallas, máximo. Y nosotros vemos al bebé con las tabletas, con el celular y todo, y dices, no pasa nada, está viendo la tele, no va a pasar nada. Y a partir de los 2, 3 años, cada 20, se le aumentan 20 minutos por año máximo hasta llegar a 2 horas. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo, diario, de preferencia, tenemos que llegar a esas 2 horas máximo de pantalla. Es casi imposible. Después de la pandemia hay muchos que trabajan en línea, digo, hay quien lo pueda hacer adelante. Pero ¿qué pasa? Que antes de ir a la cama, antes de que llegue la oscuridad, es bueno, ¿qué podemos hacer? Pues salir a caminar, salir a relajarte, poner atención en tu respiración, empezar a ocupar métodos de respiración para relajar y para poder hacer que el cerebro pueda llegar a relajarse, porque si nosotros nos vamos con esa actividad a querer dormir, no vamos a poder tener esa profundidad. Y entonces vamos a empezar a apretar los dientes o a rechinarlos. Otra de las razones que nos puede estar provocando un bruxismo, pues es el reflujo. Y vaya, los adultos, dices, tenemos mucho reflujo, pero muchas veces en los niños tenemos altos consumos de azúcar. Y eso es una cascada y realmente es donde empieza, dices, bueno, doctora, mi niño rechina los dientes. Y empiezas a ver y a descartar estrés que tenga, que quizá los papás se están separando, que quizá lo están molestando en la escuela, que quizá tiene una dieta alta en azúcares, que quizá entonces es una cosa multifuncional, pero una cuestión multifuncional que si nosotros no controlamos el estrés, vamos a tener una limitante en el desarrollo cerebral. Ahora que explicas todo esto, Flor, la verdad es que Ujú, me quedo pensando en ujú, la vida que tienen ahora los pequeños, ¿no? Y exactamente. es muy diferente a cuando yo era niño, por supuesto. Pero mencionas, ¿no? El desgaste que logran tener sus dientes a esa edad. ¿Cuáles son las consecuencias si no se trata? O sea, si se sigue con esa tendencia. Mira, las consecuencias si se sigue con esta tendencia y si no vemos y controlamos, al final de cuentas, la manifestación es el bruxismo. La manifestación es apretar los dientes, pero hay una enfermedad de base. Entonces, si no logramos controlarlo, las consecuencias ya se están viendo. Y estamos viendo que, gracias a Dios, tú y yo crecimos en donde podíamos salir a jugar bote pateado, fin de semana era de día de campo en el campo realmente, y cuestiones así. ¿Qué está pasando? Que el desarrollo cerebral de los niños lo estamos limitando. Y entonces, al limitar el desarrollo cerebral, y eso se lo puedes preguntar a cualquier psiquiatra, está comprobado que actualmente los niños, los adolescentes, hay muchos adolescentes en donde la inteligencia o el grado de agudeza cerebral, y vas a decir, está súper relacionado con esta manifestación que están teniendo en la boca, es más bajo de los niños actuales a de los niños que éramos en nuestra época. ¿Por qué? Porque tienen todo más fácil. Y entonces, cuando tenemos nosotros un bruxismo, dices, ok, ya detecté todo, mi responsabilidad como dentista es enviarlo al facultativo que tenga que hacer esto. ¿Qué podemos hacer en boca? Primero, procurar dar terapias para que este bruxismo ayude junto con la terapia que tenga que llevar, ya sea el de gastroenterólogo, ya sea el psicólogo, ya sea cambiar hábitos, realmente tomando, digo, si a la mamá dice, a mí me importa un cacahuate, yo le voy a seguir dando dulces porque mi hijo cena pastel todas las noches, pues ya es decisión de los papás. Pero mi responsabilidad es decir, hacer o procurar que el niño crezca lo mejor posible. Y desgraciadamente, hay mamás que no saben esto y que es muy fácil. ¿Por qué con las pantallas? Tú lo sabes como gente de televisión y experto, que las pantallas, al igual que el azúcar, te dan satisfactores.
buscan los anuncios, hasta le suben al volumen, tú lo sabrás mejor que yo, o sea, te voy a entrevistar a ti para que nos vengas a dar una plática a los dentistas, porque cómo es que tienen que hablar, cómo hablan de neuromarketing y cosas así, y están estimulando constantemente el cerebro, inclusive las caricaturas. Y el azúcar igual. Entonces, ¿qué pasa con estos niños cuando un cerebro crece así? A la larga va a tener mucho más propensión a ser adicto a algo. En el mejor de los casos, ojalá que sea deporte, ¿verdad? Este, pero si Ojalá, sí, no, pues claro. ojalá que sea deporte, pero si no, ¿por qué? Porque el cerebro está acostumbrado a tener esos satisfactores y esos estimulantes. Entonces, ya una vez que se detecta esto y que podemos corregir eso, pues entonces tenemos que poner un recordatorio, unas semanas de una guarda, hacer ejercicios, dar terapias de láser y todo, porque fíjate que paradójicamente cuando tenemos un desgaste muy fuerte del esmalte de los dientes, y eso se está viendo actualmente, o sea, te digo, después de muchísimos años de creer que el rechinar los dientes te desgastaba los dientes y te los dejaba chiquitos, actualmente dicen, no, lo que te desgasta los dientes, obviamente sí es el bruxismo, pero tiene que ir acompañado de una gastritis, de un reflujo. Porque si no hay reflujo, no hay desgaste, aunque los aprietes. Y dices, Entonces caray, las guardas sí funcionan, o sea, sí, sí son una ayuda, digamos. son una ayuda, pero son una ayuda momentánea. No son para el resto de tu vida. Porque si lo hacemos el resto de tu vida, ¿qué pasa? Cuando tú tienes algo en la boca, la lengua se va a bajar. Y entonces el resto de tu vida la vas a necesitar para que la lengua pueda cerrar. Y eso, entonces estamos provocando otro problema de respiración. Y de todas maneras vas a bruxar, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. Entonces, si se ponen las guardas, tienen que tener ciertas adecuaciones, pero se ponen como protección en lo que se ve todo lo demás del tratamiento. Digo, una persona adulta como me pongo yo, no te voy a poner a ti de ejemplo, porque ya van a decir chole con la doctora, ¿no? Que tiene responsabilidades de trabajo, que tiene responsabilidades de vida, que cuidamos a nuestros papás quizá, que tenemos un rol en la sociedad. Pues es claro que yo no voy a poder tener muchas veces mis 8 horas de sueño. Entonces, y el sueño que no concibes en la noche no se puede reponer en el día. No es lo mismo. O sea, no llegas a esos grados en donde necesitas hacer ciertas hormonas para poder relajarte. Entonces, ¿qué hago? Pues ya sé que en esas veces que no voy a estarme durmiendo como debe de ser, pues que mi cerebro va a sufrir. ¿Qué puedo hacer? Pues cambiar mi dieta, ponerme mi guarda esos días que no voy a estar durmiendo bien, porque yo sé que voy a apretar y que voy a roncar. Entonces, digo, al final de cuentas, digo, por conciencia, ¿qué podemos hacer? Con el láser, y tú lo sabes, podemos relajar los músculos de la cara para poder relajar esto. Y actualmente hay un láser en donde estimulamos el velo del paladar para provocar fibrina, para bajarle al ronquido. Entonces los pacientes llegan, esto ha sido algo único que tenemos en la clínica, y sí ves efectivamente como en las personas, pero te estoy hablando ya de los adultos, ¿no? Las personas que tienen, que roncan muy fuerte, porque hasta el otro día me llega una paciente y me dice, no, doctora, es que mi marido ya de roncar como tráiler en bajada, dice, ahora ya ronca que ya puedo dormir. Y era la primera sesión. Entonces, ¿qué pasa? Que se hace la fibrina y ya se trabaja estructuralmente sobre tejidos blandos o sobre partes musculares de la boca. Y hay apoyos, láser, guardas, muchas veces fisioterapia, tienen que ir para relajar todo esto, pero lo ideal es la prevención. Muy bien, oye, pues la verdad un tema interesante, hay muchas cosas detrás de esto, así que si las personas que nos están viendo quieren contactarte, quieren más información, ¿dónde pueden encontrarte? Claro que sí. Estoy en Torres Médicas Angelópolis, en la Torre 1, consultorio 715, en el séptimo piso. Y si no, por redes sociales, no, el teléfono de Torres Médicas es 2222-272944. Y por redes sociales como doctora Flor Arriaga, por Instagram o por Facebook, ahí siempre contesto yo. Le digo, al final de cuentas,
no le estoy haciendo trampa. A veces contesta un boot, pero normalmente contesto yo. Perfecto, pues ahí están las opciones. Flor, muchas gracias. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Y Aquí, al nosotros contrario. nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.